Los alimentos nos aportan los compuestos químicos que el cuerpo necesita para llevar a cabo sus funciones adecuadamente y reparar los desgastes y pérdidas que ocurren constantemente en él. Estos compuestos se agrupan frecuentemente en dos categorías: los macronutrientes y los micronutrientes. En este video describimos la estructura, funciones y aspectos de importancia para la salud de nuestro cuerpo de los compuestos que forman parte de los macronutrientes de los alimentos. Cuando seleccionamos nuestros alimentos solemos hacerlo como un acto motivado por el placer y el deseo de saciar el hambre, entendida como esa sensación en el estómago que nos pide comer. La elección suele estar mediada por procesos mentales, muchas veces condicionados por hábitos, contexto y publicidad. Pocas veces reflexionamos antes sobre cuáles serán realmente valiosos para cubrir nuestros requerimientos nutricionales y cuáles perjudiciales para nuestra salud. Tener mayor conocimiento sobre los nutrientes presentes en los alimentos y el para qué son usados por nuestro organismo puede ayudarnos a tener mayor conciencia al momento de elegir lo que llevamos al interior de nuestro fascinante cuerpo humano. Son 5 los nutrientes básicos que contienen nuestros alimentos. Ellos son carbohidratos, lípidos, proteínas, vitaminas y minerales. Ellos o sus componentes participan aproximadamente en unos 37.000 trillones de reacciones químicas por segundo que ocurren en nuestro cuerpo como parte de procesos complejos. Sin embargo, podemos simplificar esto diciendo que los nutrientes de los alimentos tienen dos propósitos fundamentales: participar en la regeneración o reparación de las células orgánicas y obtener energía química para efectuar procesos tales como la respiración, el movimiento, la digestión, los latidos del corazón e incluso los pensamientos. Ambos son muy importantes, pero la realidad es que la mayor proporción de los nutrientes de los alimentos es empleada para obtener energía. Energía que en los nutrientes se encuentra almacenada en los enlaces químicos y que es liberada cuando estos se rompen, mientras que en nuestro cuerpo se encuentra reservada en los enlaces de una sustancia altamente energética llamada adenosín-trisfosfato, identificada simplemente como ATP. La medida más frecuentemente empleada para expresar el nivel de energía en los alimentos es la caloría. En promedio requerimos ingerir 2.000 kilocalorías diarias para el funcionamiento de nuestro cuerpo en reposo. Los principales 5 nutrientes de los alimentos suelen ser agrupados en dos categorías: los macronutrientes y los micronutrientes, categorías que se corresponden con la cantidad en la que nuestro cuerpo los requiere. Los macronutrientes son los que necesitamos en mayor cantidad e incluyen a los carbohidratos, lípidos y proteínas, mientras que los micronutrientes son requeridos en menor cantidad y están integrados por las vitaminas y los minerales. Los hidratos de carbono, también llamados carbohidratos o glúcidos, son la categoría nutricional de los azúcares y constituyen la principal fuente de energía en la alimentación humana. Cada gramo aporta 4 kilocalorías. Los podemos encontrar tanto en alimentos vegetales como animales, pero están mayoritariamente en los de origen vegetal. En su estructura química se encuentran fundamentalmente átomos de carbono, hidrógeno y oxígeno,
Suelen clasificarse en función del número de unidades de azúcar que tengan en su estructura, en carbohidratos simples o complejos. Dentro de los simples se encuentran los monosacáridos con una sola unidad de azúcar y los disacáridos que están formados por 2 unidades de azúcar, mientras que en los carbohidratos complejos se tiene a los oligosacáridos con 3 a 10 unidades de azúcar y los polisacáridos con más de 11 unidades. Los monosacáridos son la glucosa, la fructosa y la galactosa, que existen en forma de cadena abierta y en forma de anillo cerrado. Cuando 2 monosacáridos en forma de anillo se unen a través de enlaces covalentes, se forman los disacáridos. Los más notables de ellos en los alimentos son la maltosa o azúcar de malta, la lactosa o azúcar de la leche y la sacarosa, que es la llamada popularmente azúcar de mesa, presente de forma natural en la caña de azúcar, la miel de las abejas, las frutas y las verduras, que además es frecuentemente usada como aditivo en múltiples alimentos procesados de elevado consumo, como las bebidas refrescantes y los productos de pastelería. Los polisacáridos son largas cadenas de monosacáridos que pueden ir desde 11 unidades de azúcar hasta cientos o miles. Nutricionalmente, los polisacáridos más importantes son el almidón, la celulosa y el glucógeno. El almidón y la celulosa son de origen vegetal, ambos formados a partir de miles de unidades de glucosa unidas en cadena, pero con un tipo de enlace o unión diferente. En el almidón presente en alimentos comunes como la harina de trigo y maíz, las papas y el arroz, las moléculas de glucosa están unidas con un tipo de enlace denominado enlace alfa, mientras que en la celulosa, que es una fibra presente en alimentos como verduras y granos, los monosacáridos están unidos por enlaces beta. Las enzimas de nuestro tracto digestivo rompen fácilmente los enlaces alfa, pero no lo pueden hacer con los beta. Esto hace que la celulosa no sea digerida, pero aún así, como fibra, cumple valiosas funciones en nuestro cuerpo. Entre ellas, evitar que lleguen grandes cantidades de glucosa al torrente sanguíneo, agregar volumen a las heces previniendo con ello el estreñimiento y también reducir la ingesta de alimentos al provocar una sensación de saciedad. La glucosa es el principal producto de la hidrólisis o rompimiento de los carbohidratos complejos durante la digestión. Es la forma de azúcar que normalmente se encuentra en la sangre, que la transporta hasta las células donde se oxidan para la producción de energía. Se almacena en el hígado y músculo en forma de glucógeno y cuando es superada la capacidad de almacenamiento es transformada en grasa, que es almacenada en el tejido adiposo. Una dieta rica en carbohidratos simples o refinados, entendiendo por refinado alimentos altamente procesados, aumenta la propensión a la obesidad y el riesgo de diabetes. Los carbohidratos constituyen la fuente energética más importante de la dieta humana y aunque no existen cifras exactas de recomendaciones, se afirma que su ingesta debería aportar entre un 55 y un 60% de la energía total de la dieta, es decir, entre 1100 y 1200 kilocalorías del total de 2000 kilocalorías promedio recomendadas para consumo diario. También se sugiere que la mayor parte sean carbohidratos complejos, es decir, almidones presentes en alimentos como pan, cereales y papas, y que el aporte por azúcares simples sea menor al 10%. Por
último, es importante resaltar que una dieta sin carbohidratos produciría un incremento de la degradación proteica, con pérdida de la masa muscular y la formación de cetonas en el hígado, no muy beneficiosa. Los lípidos son un grupo de sustancias heterogéneas insolubles en agua pero solubles en solventes orgánicos, compuestos químicamente por hidrógeno, carbono, oxígeno y en ocasiones nitrógeno, fósforo o azufre. Son muy variables tanto en estructura como funciones. Solo un pequeño grupo de ellos son nutricionalmente significativos. Pueden clasificarse como lípidos simples, compuestos y derivados. Los simples incluyen los ácidos grasos, los mono, di y triglicéridos y el colesterol, mientras que los compuestos incluyen a los fosfolípidos, los glucolípidos y las lipoproteínas. Los lípidos alimentarios son los glicéridos, los fosfolípidos y los ésteres de colesterol, pero es su respectiva composición en ácidos grasos lo que los hace nutricionalmente importantes. Un ácido graso es una cadena hidrocarbonada con un extremo carboxilo y un extremo metilo u omega. Los ácidos grasos son caracterizados de acuerdo a 4 variables. Número de carbonos. Los ácidos grasos presentes en los alimentos están formados por una cadena hidrocarbonada par de átomos de carbono. Longitud de la cadena carbonada. Según el número de átomos de carbono, existen ácidos grasos de cadena corta cuando tienen menos de 8 átomos de carbono, cadena media de 8 a 12 átomos de carbono y de cadena larga más de 12 átomos de carbono. La longitud de la cadena determina algunas propiedades metabólicas del ácido graso, así como su punto de fusión. Grado de saturación. Hace referencia a la presencia en la cadena carbonada de insaturaciones, es decir, a la presencia de dobles enlaces. Si un ácido graso solo tiene enlaces simples, se le llama ácido graso saturado. Si tiene solo un doble enlace, son monoinsaturados. Y si tiene 2 o más doble enlaces, son poliinsaturados. Esencialidad. Un ácido graso esencial es aquel que no puede ser sintetizado en el cuerpo, por lo que tendrá que ser ingerido a través de los alimentos para poder disponer de él. Solo 2 ácidos grasos se conocen como esenciales para el ser humano: el ácido linoleico y el ácido alfa-linolénico. El 95% de los lípidos que ingerimos con los alimentos está en forma de triglicéridos. Los triglicéridos están formados por una molécula de glicerol esterificada con 3 ácidos grasos. Cuando todos los ácidos grasos que componen un triglicérido son iguales, se conoce como triglicéridos simples, y si son diferentes se denominan triglicéridos mixtos. Las diferencias en las propiedades de los triglicéridos son determinadas por las variaciones en las características de los ácidos grasos. En general se afirma que cuando se habla de la grasa en la alimentación y su impacto en la salud, lo realmente importante no es tanto la cantidad, sino el tipo de grasa que consumimos. Las moléculas de una grasa saturada a temperatura ambiente se apelotonan formando un sólido, mientras que la presencia de dobles enlaces hace que las cadenas de ácidos grasos se enrosquen, de modo que no se pueden apelotonar lo suficiente como para solidificar. Esto se usa para una diferenciación útil. Si los lípidos se ven como sólidos a temperatura ambiente, se les llama grasas, y si se observan líquidos, se les llama aceite. Los ácidos grasos saturados predominan en los alimentos de origen animal, como en la carne de res y cerdo,
cuya grasa posee un punto de fusión más elevado y son sólidas a temperatura ambiente, aunque también se encuentran en grandes cantidades en algunos alimentos de origen vegetal, como los aceites de coco y palma. De forma general, el consumo de alimentos con ácidos grasos saturados se relaciona con la aparición de graves enfermedades circulatorias, como la arteriosclerosis, ateroma y sus complicaciones como el infarto de miocardio. Los ácidos grasos monoinsaturados se encuentran en grasas vegetales que tienen un punto de fusión inferior y a temperatura ambiente son líquidos. Un ejemplo de este es el ácido oleico, que es el principal componente del aceite de oliva. Los ácidos grasos poliinsaturados se encuentran especialmente en el pescado y en algunos aceites de semilla de girasol, maíz, soja y también en frutos secos. Desde el punto de vista nutricional se consideran importantes los ácidos grasos poliinsaturados de la familia omega 3 y omega 6, en los que el primer doble enlace está situado junto al tercer átomo de carbono o al sexto átomo de carbono respectivamente, contando desde el grupo metilo u omega en el extremo terminal de la cadena. A los ácidos grasos de la familia omega 3 y 6 se les atribuye un papel destacado en la prevención de algunas enfermedades degenerativas. Los dos ácidos grasos esenciales, linoleico y alfa-linolénico, son poliinsaturados. Es importante señalar que todas las grasas y aceites comestibles son en realidad una mezcla de ácidos grasos saturados e insaturados, variando en ellos solo la proporción. Un aspecto muy importante que afecta solo a las grasas insaturadas, que se debe a la presencia de los dobles enlaces, es la forma en que se arreglan espacialmente. Son dos los tipos de arreglos. El primero, donde ambos hidrógenos y carbonos están del mismo lado y se llama arreglo cis. Y el segundo, donde los hidrógenos y carbonos están en ambos lados del enlace doble y se les llama arreglo trans. Lo importante de ello es que, aun cuando las moléculas están constituidas con exactamente los mismos bloques básicos, son dos sustancias completamente diferentes. Las grasas trans no se ponen rancias, son más estables cuando se fríen y pueden cambiar la textura de los alimentos, pero perjudican mucho la salud, inclusive mucho más que las grasas saturadas, por lo que es recomendable limitar el consumo de alimentos con grasas trans. Los ácidos grasos insaturados se encuentran en la naturaleza en general en forma cis. Así sucede con los ácidos linoleico, oleico y araquidónico, todos insaturados, pero por acción de agentes físicos, principalmente calor, puede producirse el paso a un ácido graso trans y con esto perder las propiedades fisiológicas propias y beneficiosas. Las grasas trans, también llamadas grasas hidrogenadas o parcialmente hidrogenadas, suelen estar presentes en la margarina y productos de repostería. Son aceites que han sido solidificados por adición de átomos de hidrógeno, allí donde se encuentran los dobles enlaces de carbono. Esto se hace en la industria alimentaria para que los aceites adquieran las características de grasas saturadas para fabricar margarinas y manteca vegetal,
para emplear en repostería y pastelería, y el mismo proceso ocurre cuando se someten los aceites a temperaturas muy altas o con el reciclado excesivo de los aceites de fritura. Algo complicado es saber cuáles de los alimentos procesados que consumimos tienen grasas trans, más aún cuando las normas en alimentos permiten que un producto que contenga hasta 0,5 gramos de grasa trans por porción declare en su etiqueta cero contenido de grasas trans. Así, de lo único que puede servir como orientación es encontrar en la etiqueta la frase parcialmente hidrogenado, porque esa es la forma de obtener grasas trans. El colesterol es esencial para nuestro organismo. Es un componente importante de las membranas celulares, precursor en la síntesis de sustancias como la vitamina D y las hormonas sexuales, entre otras. Interviene en numerosos procesos metabólicos. Una parte importante de la cantidad necesaria para nuestro cuerpo es sintetizada en el hígado. El resto, generalmente una cantidad pequeña, debe ser aportada por los alimentos, de forma exclusiva los de origen animal, como la carne, los huevos, la leche, pues no existen los productos vegetales. En una persona sana existe una regulación perfecta, de manera que cuando el consumo de colesterol a partir de los alimentos aumenta, la formación dentro de nuestro cuerpo disminuye. Esta regulación hace que los niveles de colesterol se mantengan constantes. Los lípidos cumplen múltiples funciones en nuestro cuerpo, entre ellas ser una fuente concentrada de energía. En término medio suministran 9 kilocalorías por gramo, que es el doble de lo que aportan los carbohidratos y las proteínas. Son componentes estructurales indispensables de las membranas celulares. Intervienen en la síntesis de hormonas esteroideas y sales biliares. Transportan las vitaminas liposolubles A, D, E y K y son necesarios para que se absorban las mismas. Sus ácidos grasos esenciales juegan un papel especial en ciertas estructuras, principalmente el sistema nervioso. Son vehículo de muchos componentes de los alimentos que le confieren su sabor, olor y textura. La grasa contribuye por tanto a la palatabilidad de la dieta, que es una cualidad de un alimento de ser grato al paladar. Se afirma que una dieta que aporta menos del 10% de la energía en forma de lípidos sería de tan baja palatabilidad que nadie se la comería. Las grasas proporcionan una mayor sensación de saciedad, con lo que disminuyen la ingesta de alimentos. Por último, es importante tener en cuenta que la ingesta excesiva de lípidos ha sido asociada a múltiples patologías. En especial se reporta su relación con la obesidad y las enfermedades cardiovasculares, y en los últimos tiempos se ha evidenciado los graves efectos que tienen en la salud el consumo de las grasas trans. Las proteínas representan el 50% del peso seco de las células. Están constituidas por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Tienen como unidad estructural básica a los aminoácidos. Existen unas 20 variedades comunes de aminoácidos en las proteínas. Todos tienen un grupo carboxilo y un grupo amino. El grupo amino les confiere propiedades básicas y el grupo carboxilo les permite actuar como ácidos, de allí su nombre. Todos los aminoácidos son idénticos, excepto por un grupo de átomos llamado grupo R.
Son las diferencias en el grupo R lo que hace a cada aminoácido químicamente único. Los aminoácidos están unidos en cadenas para formar moléculas de proteínas grandes y complejas que contienen desde 50 hasta miles de aminoácidos. Debido a que cada tipo de aminoácido tiene distintas propiedades, la secuencia en la que están unidos produce proteínas que varían mucho, tanto en estructura como en función. Las posibles formas de combinar los 20 aminoácidos permite producir miles de proteínas diferentes. En nuestro cuerpo tenemos unas 250.000 proteínas distintas. De los 20 aminoácidos que forman parte de la estructura de las proteínas, 11 pueden ser sintetizados en nuestro organismo y los restantes 9 debemos ingerirlos a través de los alimentos. Son los denominados aminoácidos esenciales. La capacidad del organismo para sintetizar nuevas proteínas depende, entre otros aspectos, de que los aminoácidos esenciales estén presentes en cantidades adecuadas. Se estima que un 17% aproximadamente del peso corporal es proteína, el segundo compuesto más abundante después del agua. Por sus características estructurales y funcionales son esenciales para mantenernos vivos y sanos. Entre sus destacadas funciones se reconocen el ser parte estructural fundamental de nuestro cuerpo, puesto que son moléculas estructurales primarias en huesos, cartílagos, piel y tejido conectivo en general, también en las membranas celulares junto a los lípidos. Algunas proteínas desempeñan papeles vitales en la función celular, en el transporte de compuestos y almacenamiento. La albúmina es la principal molécula transportadora en nuestro organismo. Las características hereditarias dependen de las proteínas del núcleo de la célula. También realizan una función inmunitaria, puesto que los anticuerpos son proteínas. Tienen funciones biorreguladoras, por cuanto las enzimas y algunas hormonas son de naturaleza proteica, aunque también son nutrientes energéticos, dados que aportan la misma cantidad de calorías que los hidratos de carbono. No tienen esta como función principal, en especial en un organismo en equilibrio nutricional. Las proteínas de la dieta tienen dos propósitos fundamentales: aportar nitrógeno y aportar aminoácidos esenciales que permitan sintetizar nuevas proteínas. El consumo de proteínas debería ser el eje alrededor del cual giren los otros nutrientes. De nada serviría ingerir suficiente carga energética si no se suministra la cantidad de proteínas que nuestro cuerpo requiere. Al ser las proteínas el macronutriente que participa en el mayor número de procesos funcionales de nuestro cuerpo, es muy importante entender lo que es su calidad o valor nutritivo. La calidad de una proteína alimentaria está determinada en primer lugar por el contenido en ella de los aminoácidos esenciales. Este contenido se expresa por la cantidad absoluta de ellos y la proporción que representan con respecto a la molécula proteica. Pero esto no resultaba suficiente para expresar la calidad de una proteína, y por ello se tiene que tomar en cuenta un segundo aspecto: la digestibilidad de la proteína. Esta tiene la particularidad de verse afectada por aspectos que tienen que ver con el individuo que consume la proteína, factores biológicos tales como su estado fisiológico y patológico, es decir, aspectos como edad y salud, entre otros. La digestibilidad de una proteína se entiende como la relación entre el nitrógeno consumido respecto al absorbido.
Por esto, para evaluar la calidad de una proteína, se realizan estudios de biodisponibilidad de las proteínas alimentarias, debido a que tienen en cuenta la ingestión, digestión y el uso metabólico de los productos, midiendo el crecimiento o la retención de nitrógeno en animales de experimentación y también en el hombre, en función del aporte proteico. Algunos de los índices que se usan para medir la calidad de una proteína son el valor biológico, que representa la proporción de nitrógeno absorbido y que es retenido por el organismo para ser utilizado como elemento de crecimiento o de mantenimiento celular. La digestibilidad, que es la proporción de nitrógeno que es absorbida. La utilización neta proteica, que es la proporción de nitrógeno consumido que queda retenido por el organismo. Y la relación de eficacia proteica, más conocido como PER, por las siglas de su nombre en inglés, que se calcula dividiendo el aumento de peso corporal entre el peso de proteínas consumidas. En general, los alimentos de origen animal como carne de res, cerdo, aves, pescado, mariscos, huevos y lácteos contienen proteínas de elevada calidad. De hecho, se ha establecido a la proteína del huevo como la de mayor calidad. Se les considera de mayor valor biológico que las de origen vegetal, por contener los aminoácidos esenciales en cantidad y proporción más adecuada dentro de la molécula proteica para la síntesis de proteína humana. Además, se digieren con mayor facilidad que las de origen vegetal, ya que estas últimas por lo general están almacenadas en gránulos que las hacen menos accesibles a las enzimas digestivas, y algunas plantas contienen inhibidores de las enzimas digestivas, aunque estos se pueden inactivar por la cocción. También por la presencia de factores intrínsecos de la pared celular, factores antinutricionales como los polifenoles o el contenido de fibra dietética que pueden alterar la digestibilidad de las proteínas. A las proteínas vegetales se les suele considerar como una fuente de proteína incompleta por una menor o nula cantidad de alguno de los aminoácidos esenciales, al que se les denomina aminoácido limitante. Sin embargo, algunos alimentos de origen vegetal como la remolacha, los garbanzos, el pistacho y la soya no contienen aminoácidos limitantes y tienen una aceptable digestibilidad. También el aislado de proteína de soya y la harina se han clasificado como proteína de buena calidad. Para las personas que se inclinan por limitar o eliminar el consumo de alimentos de origen animal por diversas razones, resulta una excelente estrategia la complementariedad de las proteínas vegetales a través de mezclas, siendo estas consideradas una opción saludable que permite alcanzar las recomendaciones de ingestas establecidas, logrando ingerir todos los aminoácidos esenciales y a su vez reducir el peso del producto final, las calorías consumidas o maximizar la eficiencia de la proteína. Es importante tener en cuenta que es necesario consumir proteínas a diario, por cuanto, a diferencia de lo que ocurre con los carbohidratos y grasa, las proteínas no son almacenadas para usos posteriores. Hasta aquí nuestro relato. Si te gustó nuestro video, regálanos un like y suscríbete a nuestro canal. Te regalamos un corazón de agradecimiento y te invitamos a seguir viendo nuestro contenido.